¿Estamos? Sí. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de la centralidad que tienen los factores humanos en la práctica Agile. ¿Y ahora? Trying to reconnect. Bueno, murió ya empezó a no funcionar el primer elemento de la presentación. Y 3 elementos de tecnología tenemos la cámara y vamos a transmitir live por Facebook, eso se cortó, la computadora más o menos anda, las luces tuvimos que arreglar, eso todo en el lapso ahora de 10 minutos. Ese es el día a día que se vive en este país. Y esa es uno de los elementos que quiero tratar, que van a salir acá en la charla. Entonces, vamos a comenzar por capítulo 1. Yo era Agile y no lo sabía. Entonces, ¿por qué? Con la gente que he hablado, con Dani, con Marcelo, le he comentado que yo practico Agile hace 15 años aproximadamente. Ese statement, siendo el año 2016, es muy sospechoso. Y nadie nunca me lo cuestionó. ¿De qué? Esa afirmación es muy sospechosa y nadie me la cuestionó nunca. ¿Cómo practicabas Agile hace 15 años? Cuando el manifiesto Agile salió en el año 2001, eso me llevó la que estaba entre los fundadores de Agile. ¿Cómo firmaste? Yo soy uno de los manifestantes. ¿Qué pasa acá? Inclusive Luis Mulato no dijo nada. Yo pensaba que alguien me iba a decir en algún momento, che, pero para un poco, acá no cierran los números. Hace Agile desde el año 2001, 2002 más o menos. Bueno, resulta que en ese año comencé a trabajar en una empresa que se llamaba Saitera. Era una empresa que tenía su central en Minneapolis y tenía básicamente una sucursal en Paraguay, donde estaba armando un equipo de programadores acá. Me pareció muy interesante. Básicamente me fui, toqué la puerta y les dije, me gusta mucho lo que están haciendo, contraten. Y me contrataron. No siempre funciona así, pero en ese caso funcionó. No fue más que contratenme y hubo una pequeña charla ahí en el medio. Interesantemente, resulta que en la Universidad Católica donde estudié ingeniería habíamos visto una serie de tecnologías que tenían que ver con reglas de inferencia, sistemas de reglas, por otro lado también lo que son compiladores, creación de lenguajes de programación. Son temas que se tocan en la carrera y que muchas veces no tienen oportunidad de practicarse, pero me gustaban mucho esos temas, en particular los sistemas de reglas y sistemas de inferencia. Entonces, hay una compañía en Estados Unidos que hay hasta ahora, una compañía que se llama Blue Cross and Blue Shield de Minnesota. La Blue Cross and Blue Shield Association es una compañía de seguro médico que está por todo Estados Unidos, pero están divididos por zonas. Y esta es de la zona más o menos del norte. Esa compañía factura $10.000 millones al año. Esos son sus ingresos. Para que se den una idea, César me va a corregir si estoy equivocado, el Producto Interno Bruto paraguayo son $30.000 millones. Sí. O sea, la tercera parte, su facturación es más o menos igual a la tercera parte de Paraguay. ¿Por qué tanto dinero? Y porque resulta que la gente gasta mucho en medicina, ¿verdad? Y los seguros tienen la característica de que, a diferencia de muchas otras industrias, son básicamente hubs de procesamiento de información, ¿sí? Los bancos, aunque sea, tienen que guardar físicamente el dinero y hacer que no se los roben. Pero los seguros son básicamente contratos. Cuando firma con una compañía, se dan ciertas condiciones y, dadas esas condiciones, ellos pueden pagar por ciertos servicios, ya sea servicios de reparación del auto, en el caso de accidentes de auto, o servicios médicos en el caso de compañías médicas. Ese es el caso de esta compañía. Y es mucho dinero. ¿Saben cuánto factura todo Hollywood? ¿Cómo qué? Todo Hollywood, la industria del entretenimiento de Hollywood, no televisión, pero películas. ¿Cuánto factura al año? Son solamente $5.000 millones. En términos monetarios no es tanto. Pues, pero ¿cómo Hollywood, que es tan famoso, va a facturar toda la industria del entretenimiento de películas? Factura solamente eso. ¿Cuánto gastan en películas y cuánto gastan en salud al año? Esa sería la pregunta que les devolvería. Básicamente se gastan los países mucho más en salud. Es una empresa gigantesca. Hacen un contrato contigo y te pagan dependiendo de las diferentes condiciones que uno tiene. Resulta que en Paraguay, si uno se va a los seguros médicos, hay básicamente 3 planes.
Recuerdo que en el plan de seguro médico del sanatorio italiano tenía de forma muy discriminatoria el plan más alto era el plan Milán, el plan medio era Roma y el último plan era el plan Nápoles, que era básicamente la ciudad pobre donde vino mi bisabuelo. Entonces, pero hay un número fijo de coberturas y te cubren diferentes cuestiones. ¿Sí? O sea, te cubren diferentes niveles de condiciones médicas, de enfermedades, obviamente los de más alto nivel te cubren más. Resulta que en Estados Unidos, la industria de los seguros médicos ofrece los productos de forma mucho más abierta. Acá ya hay gente que empezó básicamente a decir, pero este seguro me cubre solamente cuando no tengo problemas médicos, ¿verdad? En particular, la cobertura de enfermedades crónicas es mala, ¿verdad? Entonces, allá ¿qué pasó en Estados Unidos? Pasó que empezó una gran competencia entre las diferentes empresas de seguros y la competencia iba en materia de diversificar los seguros que ofrecían. Entonces había que configurarlos de la misma forma que se puede configurar un vehículo customizado. ¿Quién conoce Pimp My Ride? Bueno, básicamente era un programa donde customizaban vehículos. Y así como en Pimp My Ride, las customizaciones que se hacían de los seguros médicos podían llegar a ser muy ridículas. ¿Sí? Incluso algunas podían ser incoherentes. Entonces, la carrera era quién podía ofrecer seguros más diversos, pero todavía pudiendo procesar esos seguros médicos de una forma precisa, sin pagar de más, ¿verdad? Porque resulta que hay una cuestión, y eso me pasó de hecho en Estados Unidos. Me fui una vez a un hospital por una gripe y me dijeron, no, tu seguro esto no te cubre, vas a tener que pagar de tu bolsillo $40. Yo decía, pero no, ¿cómo voy a pagar $40? Entonces llamo a la empresa de seguro a reclamar. Me dicen, sí, cierto, vos por esto no tenés que pagar nada, no pagué los $40. Entonces, cuando no te pagan algo, la gente reclama. ¿Qué pasa si uno se va al hospital y el seguro cubre una enfermedad, un tratamiento que uno necesita, que está por encima de tu póliza? ¿Creen que la gente reclama? No. Entonces, la falta de precisión en el pago de los seguros médicos le cuesta muchísimo a la empresa. Para que se den una idea, está más o menos en el orden, las imperfecciones, los pagos no estoy hablando de los juicios, esas cosas, sencillamente los errores de procesamiento de información más o menos son del orden del 6 al 7% de todo lo que paga la compañía, que es muy cercano a lo que factura en los seguros más o menos equipados. Entonces estamos hablando de, César, ayúdame, ¿6.000 millones de dólares? No. 6% sería un cero, serían 600 millones de dólares al año, nada más. Nada más. Eso es un error de procesamiento. ¿Qué pasa? Si das más diversidad y más customización, puede ser que se te armen más problemas a la hora de procesar todo eso y empezar a pagar de más. Entonces había una carrera básicamente de competencia. El sistema que querían hacer era un sistema que le permitía a la empresa generar pólizas de seguro customizadas, como los vehículos, pero que sean coherentes. Lo primero que trataban de hacer es automatizar eso y que se hagan al estilo de programas, o sea, que sean programadores los que hagan ese tipo de árbol de decisión que le daba todas las opciones a los clientes. Por supuesto, los programadores no entendían nada de seguros médicos y las cosas que salían ahí tenían errores aún peores que ese procesamiento manual que se hacía por parte de los expertos del sistema. Entonces lo que dijeron es, no, vamos a hacer un sistema en el cual le permitamos a los usuarios finales, que no son programadores, unos son enfermeras, gente que viene del área de seguros y después se metieron en la empresa. Ellos están en un departamento que se llama Benefit Engineering, ellos son los que crean estas pólizas customizadas y en promedio tienen un nivel de experiencia de 20 años de trabajo en la industria. ¿Sí? Aprender programación lleva unos 5 años. Esta persona para entender su trabajo llevaban 20, más o menos. Eran todo un grupo de personas, muchas de ellas eran mayores. Y teníamos que hacerle programar a estas personas. Entonces, contratan a una compañía, la compañía le dice, vos lo que necesitas es un sistema de reglas de diferencia. Entonces,
les dan las reglas de inferencia a la gente no entiende qué son estos sistemas y básicamente no pueden programar esas pólizas configuradas, no pueden programar el sistema. Le despiden a la compañía, gastan 3 a 4 millones de dólares en eso. Tratan a otra compañía, segunda iteración. Esto no funcionó, lo que hiciste no lo entendía nuestra gente. Vamos otra vez. Era otra compañía que también venía del área de reglas de inferencia, porque las reglas de inferencia sí se usan para calcular los precios de productos customizados, particularmente en el área en vehículos, en vehículos también industriales. Para eso sí sirven, pero con reglas de lógica básicamente no era la forma, las reglas de lógica no era el lenguaje en el cual pensaban los usuarios, ¿sí? Entonces, al quererles hacer programar y pensar en términos de lógica de primer orden, ellos no podían traducir su mundo y no funcionaban básicamente estos sistemas. Segunda compañía, 4 millones de dólares más. En total, 3 años y 8 millones de dólares perdieron en esto. Y todavía no sacaban un sistema que funcione, ¿sí? Acá, si le haces perder en 8 millones de dólares un sistema en este país, yo creo que tienen que mudar de momento de país. Pero allá están acostumbrados a innovar, sabían que esto era algo que no existía en la industria, sabían que era algo difícil de hacer y sabían que si lograban hacerlo, esto les iba a poner en un plano mucho más competitivo con respecto a las otras empresas del rubro, ¿sí? Y si podían complejizar sus ventas sin perder precisión en los pagos, entonces eso era un negocio perfecto. ¿Por qué? Porque si complejizaban sus ventas y después perdían, se les bajaba un 1% la tasa de errores, estamos hablando cada 1% son 100 millones de dólares. Entonces, en realidad no están gastando tanto dinero. Están queriendo apuntar, a ver, esto sería el 0,0 algo por ciento habría sido el costo de este proyecto, de los beneficios que podrían haber tenido en materia de producción. Entonces no es mucho dinero en términos de costo-beneficio para ellos. Ok, entonces ¿a quién nos contratan? A nosotros. Y resulta que este proyecto, para ese momento, año 2002, ya se consideraba un proyecto altamente complejo. Entonces, el ambiente de una compañía de seguros médicos es muy parecido al de un banco, ¿sí? Pero estos proyectos especiales ya tenían reglas distintas que no le hacían, básicamente, les permitían a todo el mundo romper las reglas del viejo sistema de desarrollo Waterfall, porque había una experiencia de desarrollo de software que el modelo Waterfall para estas cosas complicadas no funcionaba. Generaban cosas que la gente no necesitaba, que no entendía, ¿sí? Entonces, le permitían a la gente que trabajaba en estas fuerzas especiales de desarrollo, les permitían hacer básicamente lo que querían. Entonces, y habían ciertas trampas. Recuerdo, por ejemplo, yo creo que en el modelo Waterfall de desarrollo empieza con una fase de requerimientos, después se diseña el producto, después se implementa, después se prueba, después la gente usa. Bueno, decían, tenemos que tener requerimientos escritos. Entonces, cuando nos contratan a nosotros había un ñato que se llamaba Joe, y Joe hacía los requerimientos. Pues nadie hablaba con él, entregaba documentos, no sé a quién se lo entregaba, ¿verdad? Y la forma en la que operaba este proyecto cuando nos contrataban a nosotros era la siguiente, a ver si les resulta conocido. Decían, este proyecto es muy complicado, no vamos a hacer un contrato a largo plazo, este proyecto no tiene presupuesto, traerle a 3 o 4 de tus mejores personas, les vamos a meter a trabajar con los benefit engineers en la misma oficina, a discutir cómo es el sistema, vamos a hacer maquetas del sistema y cada un mes vamos a hacer entregas parciales del producto. O sea, si vos me estás diciendo que vas a hacer algo que mis usuarios van a usar y van a entender, tenés que, el editor de todo este motor de reglas, ¿sí? Tenés que empezar a entregarlo de poco a poco para que la gente lo vaya viendo y vaya viendo si es que es familiar lo que le entregas y si es que sirve y si es que lo entiende. El propio cliente, a partir de sus 2 experiencias fallidas, surgió entonces esa iniciativa. Sí, y ya era de hecho una práctica que existía para estos proyectos muy complejos. No es que nosotros llegamos a decirle, che, vamos
vamos a hacer esto, vamos a hacer entregas iterativas y vamos, no, de parte del cliente ya venía eso. Y de hecho, en otras experiencias que había tenido esta compañía aceitera con esta compañía Blue Cross, también habían operado de esa forma. Y la misma compañía de software también se resistía a firmar contratos por especificaciones cerradas. Ahora, ¿cuál es el otro lado de eso? Nadie me aseguraba que después de terminado el mes nos iban a seguir contratando. Entonces, entregábamos cada mes, se revisaba lo que hacíamos y si iba todo bien, entonces seguíamos el próximo mes. Si no, el proyecto se cortaba. ¿Sí? Entonces, esas eran básicamente las reglas. Y trabajábamos con la gente, trabajamos con estos Benefit Engineers que para mí son Mary Rangu, para mí son Diane Schranz, para mí las conocía cada una de ellas por nombre. En realidad eran todas mujeres, no sé por qué, pero eran todas mujeres. Y todas mujeres, la mayoría mayores de 50 años. Mary llegaba, básicamente estacionaba en la parte de personas con movilidad reducida por lo avanzado de su edad y tenía problemas para caminar. Yo tenía que hacer un sistema para que ella programe. ¿Sí? Que era una persona que no había crecido con la generación del Atari, básicamente. Pero trabajábamos con ella todo el día. ¿Sí? Nos íbamos, preguntábamos, hacíamos diagramas. ¿Sí? Y en las mesas de reuniones había también un equipo de testers, o sea, estaban los usuarios, los desarrolladores, había unos managers y había unos testers, que era un equipo aparte. ¿Sí? No era así el agile perfecto en ese sentido. Pero yo me di cuenta al llegar a las primeras reuniones que los testers empezaban a hacer sugerencias sobre este producto debería ser así. No, esto va a ser muy complicado, los usuarios no van a entender. Yo decía, pero ¿y por qué los testers se pueden hacer recomendaciones a los usuarios? Pero como era nuevo, observaba. Decía, pero la pucha, esta idea que tuvo Stuart, el tester, es muy buena. Cualquiera puede hacer sugerencias. Yo soy un desarrollador, estoy trabajando, puedo hacer sugerencias también al proyecto. No es que tengo que anotar y hacer nomás el sistema. Entonces agarré el viaje, ¿verdad? Y había ciertas cosas que decía, no, esto va a ser muy difícil para ustedes, o esto va a ser muy difícil para nosotros, vamos a tratar de hacer algo más sencillo. ¿Sí? Y así nos íbamos mes a mes entregando. Con los gerentes había una relación muy horizontal. Yo me sentía, o sea, más allá de las reglas formales escritas del contrato, yo me sentía escuchado por los gerentes, por los usuarios. Estos usuarios me invitaron a sus casas a cenar, a conocer a su familia. Los conocía personalmente, conocía al padre de una de ellas, al marido, a los hijos. O sea, había un sentimiento de unidad en el proyecto. Entonces, si revisamos el manifiesto Agile, sin meternos en los 12 principios, vamos a hacer esto a alto nivel. ¿Sí? Los 4 valores principales. Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Realmente nosotros interactuábamos. ¿Sí? Había un cierto proceso que teníamos que entregar cada mes, pero no había una cuestión cerrada de esa diferencia entre requerimientos, diseño, implementación. Ahora, como estamos usando tecnología de hace 15 años, no hacíamos lo que se llama Continuous Delivery. ¿Quiénes son de acá desarrolladores? 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a explicar. Básicamente, hoy en día el control de calidad se automatiza. Entonces, cuando uno hace las cosas, cuando uno hace las nuevas partes de un programa, también hace otros programas que automáticamente van chequeando que el programa funcione. Entonces, hoy en día se puede programar, hacer que estas entidades automáticas testeen el programa, hagan un control de calidad y de ahí se va directo ya a que el usuario lo use. En esa época no se tenía esa tecnología tan avanzada, entonces se tenía que cortar el desarrollo, se iba a este grupo de testers que eran expertos en control de calidad y de ahí se iban a los usuarios. Existía ese pequeño escalón, digamos, entonces no es lo mismo que se hace hoy en programación ágil. Pero a pesar de que habían algunos roles definidos, no era una cosa que uno estaba embarillado en su función. Cuando uno tenía realmente algo que aportar a otra persona o de otra área, se hacía. Y si la idea tenía sentido, corría. No importaba si eras tester, si eras manager, si eras usuario. Bueno, otro.
Working Software Over Comprehensive Documentation. En realidad el único documento, el documento de requerimiento era unos librotes así que nunca nadie leyó. Recuerdo que una vez chequeé un requerimiento muy complejo en una hoja de eso. Leí un cuadro así de texto, eso es todo lo que leí de la documentación. Los usuarios tampoco los leyeron. ¿Para qué se hacía eso? Porque los procedimientos internos de la compañía lo necesitaban. Entonces, bueno, se hizo porque había que hacer, pero nadie le daba bola a eso y no trancaba el proceso. Y el documento que sí teníamos, ojo que no teníamos nada de documentación. Había un diagrama de la base de datos que todo el mundo más o menos entendía, hasta los usuarios. O sea, algo de documentación teníamos, pero no era que estábamos presos de la documentación. Colaboración por encima del contrato. No estaba especificado en el contrato que teníamos que hacer. Sencillamente un contrato de contratar a ciertos recursos. Ellos más o menos tenían una idea de cuántos recursos eran por las experiencias que habían tenido, pero punto, no había un contrato de tenías que hacer esto, ¿sí? Y que se respondía al cambio por encima de seguir un plan. No había un plan, o sea, de hecho no había un plan de 6 meses, yo no sabía cuándo se tenía que entregar el sistema, yo sabía qué teníamos que hacer el próximo mes y nadie tenía básicamente un plan, ¿sí? Entonces, analizando ese proyecto, nadie le llamaba Agile, nadie le llamaba XP. Ese francamente es de los proyectos más ágiles de los que trabajé en mi vida y nadie le daba ese nombre. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Entonces, pasa lo siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que pasó ahí es que básicamente lo que extraigo de toda la experiencia es lo siguiente. A ver, pasemos a otro ámbito. ¿Cómo se crea la energía nuclear? Básicamente hay unos cuantos genios en universidades y en laboratorios que derivan las reglas fundamentales de la física nuclear. A Einstein hay una anécdota que lo entrevista una vez y un reportero le dice, poco después de haber lanzado la teoría general de la relatividad, le dice: ¿es cierto que hay 3 personas en el mundo que entienden esta teoría? Einstein se sorprende y le dice: ¿cuál es la tercera? Porque la conocía él, sabía de otro profesor que la entendía en Alemania y no conocía a una tercera persona que entienda esto, ¿sí? Agile no fue así, no fue un conjunto de genios que se juntó y hicieron unos cuantos principios que después se fueron adoptando de forma gradual. Agile fue algo que fue creado por la comunidad de programadores, ¿sí? Eran cosas que ya se hacían, ¿sí? Muchos de los principios ya se hacían. Lo que sí vieron, hay que reconocer que lo que tuvo este grupo tuvo la valentía y el timing para agarrar y cristalizar estas prácticas en un manifiesto que básicamente explicaba qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Explicaba que esto era algo que era un patrón, era un patrón de trabajo que se encontraba en la industria y que tenía ciertos principios y que había varias personas que reconocían esos principios como principios interesantes. Pero no es algo que viene de arriba, eso es muy importante entenderlo. Y es importante entenderlo no solamente por una especie de curiosidad histórica, sino porque a mí me parece que estamos en la comunidad ágil en Paraguay y en la adopción de estas prácticas en el país. Estamos en un momento en el cual se está queriendo adaptar, o se está queriendo introducir estas ideas en nuestros espacios de trabajo. Entonces, hay quienes dicen que la historia no se repite, pero sí se repite. El valor de la comunidad y de los practicantes es lo que va a hacer entrar esto. No es que va a ser algo que alguien que va a venir de arriba, un gran experto que va a venir a dar una charla y los gerentes ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Básicamente la comunidad, los desarrolladores, los otros practicantes de las diferentes áreas son los que creo que van a llevar adelante eso. Por eso este espacio es muy importante y es muy espacio de coordinar acciones, ¿sí? Para poder hacer avanzar estas prácticas a nivel local. Y también yo creo que van a entrar un poco por la fuerza, ¿sí? Básicamente allá en Estados Unidos, quienes usaban estas prácticas hacían productos más innovadores y difundieron a las personas que no lo utilizaban. Eso tiene que pasar acá en algún momento, ¿sí? Pues son más efectivas que estas técnicas.
Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿por qué hablo del factor humano y me pongo a hablar de la comunidad y de cómo esto pasaba en la comunidad? Pues resulta que cuando se habla del factor humano, se habla mucho, en Agile se habla mucho del equipo. El equipo es la célula que irradia Agile. Pero el factor humano, justamente, lo que quiero, digamos, el punto central de esta charla es que el factor humano tiene varios niveles, ¿sí? Tiene el nivel individual, grupal, organizacional y social, ¿sí? Al principio, en la historia de Agile, esto comienza como un fenómeno social, no es un grupito, ¿sí? Entonces es un factor humano, o sea, el factor humano ahí es el factor humano de la sociedad, un conjunto de seres humanos trabajando. Pero quiero repasar los diferentes niveles y cómo se puede ayudar, digamos, cómo en los diferentes niveles, a nivel individual, grupal, organizacional y social, se pueden ayudar a incorporar estas prácticas y qué implica el hacer. Entonces, lo primero es a nivel individual, ¿sí? Mucho se habló, tuvimos un curso sobre Management 3.0 en la semana pasada, organizado por Gestión 21, muy bueno. Uno de los aspectos centrales es justamente el aspecto emocional, que el equipo esté motivado. Esa es una de las grandes, uno de los grandes principios, que el equipo esté motivado, que el equipo esté feliz haciendo su trabajo. Lo que pasa es que para poder participar de un equipo ágil, para poder dirigirlo, uno tiene que tener un nivel de inteligencia emocional muy alto, ¿sí? Y ahí, básicamente, lo que tenemos que hacer es ejercitar nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es algo innato, es algo que se desarrolla, ¿sí? Si ustedes no se sienten muy seguros en este ámbito, hay formas de desarrollarlo. ¿Qué significó esto para mí? Hice 5 años de psicoanálisis cuando viví en Argentina. Lo interesante es que en Argentina hacer psicoanálisis no es que te vas al psicólogo cuando estás loco y cuando te estás a punto de tirar por la ventana. Se considera socialmente una actividad parecida al gimnasio. Todo el mundo se analiza en Buenos Aires, ¿sí? Es muy común. Antes más que ahora, pero es una cosa muy común. Se espera que la gente vaya y ejercite su músculo emocional en un psicoanalista. Eso pasa en Buenos Aires. ¿Qué significa eso a nivel local? Miren, no hace falta que se vayan a un psicoanalista si eso no es lo suyo, ¿sí? Y acá quiero detenerme a hablar de Rodrigo Verón. Rodrigo Verón era compañero mío en la facultad. Estaba en el curso de Management 3.0 y lo veía un poco inseguro cuando se hablaba de toda esta cuestión emocional. Pero ¿y cómo hacemos?, decía él. Mira, resulta que vos sos una persona que te conozco en la facultad, que sos una persona muy estable emocionalmente. La gente confía naturalmente en vos. Sos un tipo derecho, sos un tipo que dice las cosas como las pensás, sos un tipo confiable, y todos tus amigos lo reconocen, ¿entendés? Y ojo que voy a algún lugar con todos estos comentarios, no solamente para chuparte las medias. Lo que me refiero es que no es tan complicado tampoco. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria para ejercitar nuestros músculos emocionales, ¿sí? Y particularmente en Paraguay le damos mucha importancia a nuestras relaciones. Eso es un valor que tenemos que reconocer y que nos da una cierta ventaja, ¿sí? Vos, de lo que te conozco, vos tenés un nivel de manejo interpersonal muy alto, empatizás con la gente. Recuerdo una vez una compañera, Yanaína, estaba así: ay, no sé qué me pasa, estoy mal, no sé qué quiero, qué sé yo. Rodrigo le mira y le dice: para mí que vos no estás estudiando para los exámenes. Cierto, dice. ¿Verdad? No sé cómo decirte, hay personas que no se creen, que por ahí no es que se creen los grandes genios emocionales y no es que están... Carlos, adelante. Y lo hacemos en este país. Hay que reconocerlo más que es un valor. O sea, no se vayan a psicoanalistas necesariamente. Ejerciten sus músculos emocionales con sus amigos, con su familia, y reconozcan que eso tiene su valor. Eso es algo importante, ¿sí?
y hay que hacerlo dentro del ámbito que a uno le resulte más natural. Ustedes saben que hoy en día, por ejemplo, se tienen esas pulseras que van contando cuántos pasos vas dando, ¿verdad? Fitbit es una de ellas, la más famosa. Pues resulta que en Paraguay nosotros tenemos un Fitbit emocional muy alto en comparación a otros países. No es que nos vamos necesariamente a psicoanalistas, a ver la película de Bergman que te muestra la miseria humana y vos ahí aprendés y entendés, qué loco, y eso te ejercita tu inteligencia emocional. En nuestras relaciones diarias le prestamos mucha atención. En nuestro Fitbit, o sea, si en nuestro Fitbit Agile midiera los pasos que damos emocionalmente, daría un conteo muy alto en este país, ¿sí? Entonces, pero vale la pena prestarle atención a esto, vale la pena hablarlo. Por ahí lo que diría es que a nivel nacional no somos muy buenos para expresar nuestras emociones verbalmente y hablar de ellas, tenemos cierta resistencia a eso. Es un lenguaje que voy aprendiendo de a poco. Y nada, o sea, es una cosa que vale la pena prestarle atención. Seguimos. Los perros. Entonces, ya hablé a nivel individual que nosotros ejercitamos nuestras relaciones interpersonales más que en otros países, créanme. Minneapolis viene, en la ciudad donde trabajé, viene una cultura escandinava. Nosotros le damos pelota a nuestras emociones y a nuestras relaciones. Y acá le tenemos a los perros. Resulta que acá la metáfora de eso de los perros, sí es cierto que tiene un lado machismo. Tratemos de dejar un poco eso de lado y de pasar por encima de eso. Pero los grupos, básicamente los grupos del colegio, los grupos del fútbol, se juntan, se entienden, se conocen. Hugo y Mono son personas muy distintas, son compañeros de colegio. Hugo básicamente trabaja en el Congreso y trabaja en el Partido Colorado. Mono es un anarquista de Mariano Roque Alonso, que canta rock and roll, no sé dónde, pero sabe unas fotos así que está cantando básicamente unos conciertos muy sospechosos. Y se juntan y los dos se quieren, y se conocen. Y medio se dicen las cosas, soy zurdo, le dice ahí el Colorado al otro, pero hay un espíritu de grupo que supera las diferencias personales. Eso yo creo que es otro aspecto que tenemos localmente que nos da una cierta ventaja en Agile. Y en el curso de Luis Mulato me enteré de algo. Esta es una hipótesis básicamente, ¿sí? Esta es una hipótesis que yo no estoy afirmando todas estas cosas como cosas comprobadas, ¿sí? Todo lo que la mayoría de las observaciones que estoy haciendo son hipótesis que después las experimentaremos y vamos a ver si funcionan o no. Pero en el curso de Luis Mulato, él había mencionado que en China Agile no funciona. Para hacer un poco de background, Confucio, famosamente, fue uno de los primeros pensadores que conceptualizó a una sociedad funcionando como una jerarquía estricta. Esa era una buena sociedad. Yo no creo que él creó eso, él también me parece que de cierta forma recogió lo que era parte de la cultura china en ese momento. Y es una sociedad extremadamente jerárquica. Yo no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor. Es obvio que China, culturalmente, o sea, que su cultura les da una cierta ventaja para producir cierto tipo de productos, ¿sí? Son una potencia industrial y esa cultura va a hacer que siga siendo una potencia industrial por mucho tiempo. Hacen básicamente innovaciones de a poquito. Ellos copian y hacen innovaciones de a poquito. Y lo que los llaman innovaciones disruptivas, ¿sí? Copian, hacen bien y van haciendo pequeñas innovaciones. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que la conformación de grupo que tenemos acá naturalmente es un conocimiento emocional transferible al área de trabajo si es que quieren hacer trabajo Agile, ¿sí? Yo creo que acá va a funcionar mejor Agile y en Latinoamérica de hecho funciona mucho mejor de lo que funciona en China. Entonces ahí hay una pequeña evidencia que de alguna manera va sustentando a poco esta hipótesis. Entonces es un elemento que tenemos a nivel local. ¿Cuál es otra ventaja enorme que tenemos? Esto. El poder del bache. Dicen, yo me río cuando la gente habla y cuando escucho particularmente que en Estados Unidos hablan de adaptación al cambio.
Miren que yo les quiero mucho, trabajo mucho con norteamericanos, con europeos y buena onda con ellos, pero me río cuando ellos hablan de que tenemos que aprender a adaptarnos al cambio. Pero por favor, acá para llegar a la oficina es una odisea. No sabes si vas a llegar, se están cayendo árboles hace 2 días, no sabías si vas a poder llegar a tu casa. No sabes si va a haber luz y tenés que adaptarte, y eso es todos los días. Eso es todos los días. Entonces, así como tenemos un día a día, tenemos un entrenamiento emocional alto en este país, digo como hipótesis, también tenemos un entrenamiento de adaptación al cambio muy alto por los quilombos con los que tenemos que lidiar todos los días. Es completamente imprevisible. Ahora, próximo bache que pisen, recuerden que eso lo está haciendo más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte, entonces todos esos baches no están haciendo adaptarnos al cambio. Realmente creo que tenemos una ventaja. ¿Y cuál es el problema? En el liderazgo en el Paraguay, siempre que se habla de el problema, en realidad siempre hay mucho, pero uno de los problemas principales del management en Paraguay es que básicamente nosotros, o el liderazgo en Paraguay, identifica esa capacidad de adaptabilidad al cambio y esa alta interacción emocional que tenemos, y en vez de tomar ventaja de ella y hacer algo constructivo con ellos, tratar de aplastarla. ¿Sí? ¿Qué son los liderazgos de tipo autoritario? Salva la Finaki, es feo, es obeso, tiene pelos por todo el cuerpo. ¿Sí? Muchos pelos, horrible, y él mismo lo dice. Él aprovecha esa debilidad y es un gran comediante. ¿Sí? Entonces, antes que tratar de esconder o aplastar nuestra capacidad de improvisación y la forma en la que tratamos nuestras relaciones personales, en este país vamos a poder brindar algo para enseñarle al mundo, algo para aportar al mundo, si es que nos reconciliamos un poco con nuestra historia y con nuestro ser, y tomamos esos elementos, y en vez de decirlo, es que somos un quilombo, es que hacemos todo de forma espontánea, todo un desastre. No, esas son fortalezas. ¿Sí? Esas son fortalezas. Si nos reconciliamos con nuestra historia para este tipo de producción, para el tipo de producción Agile, yo creo que tenemos una gran ventaja. Entonces, y no solamente en Paraguay, yo creo que en América Latina tenemos algo que aportar al mundo en ese sentido. Entonces, básicamente la idea central de esta charla es valoremos lo que somos y usémoslo, no estamos tan lejos, particularmente en esto. Ahora que esto se pone de moda, realmente tenemos una ventaja en ese sentido, y tenemos que tener un poco la personalidad y la mentalidad para aprovechar lo que sabe y lo que hace nuestra gente, así como lo hizo Paulo Freire, vivió la pedagogía del oprimido. Hay gerentes en Estados Unidos que me citaban a Paulo Freire y decían, sí, lo que pasa es que en una empresa, yo que soy vicepresidente de información, yo soy el oprimido, como decía Paulo Freire. ¿Por qué? Porque no tengo información y porque no entiendo lo que dice la gente. La gente que está básicamente por debajo de él. Entonces, este es un ejemplo en el cual en Latinoamérica se toman nuestros problemas y se desarrolla una teoría alrededor de ellos, se aporta algo al mundo. Yo creo que al igual que el pensamiento de Paulo Freire, en otros ámbitos, si tomamos nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestra humanidad, vamos a poder aportar algo a lo que es el mundo. Ese es el centro de la charla. Muchas gracias. ¿Y eso falló la torre?